Capítulo 2, sección número 3. Continuamos. El encuentro de Occidente con Oriente. En aquella época, la práctica oriental de la meditación trascendental, enseñada por el gurú hindú Maharishi Mahesh Yogi, se había vuelto famosa en Estados Unidos, avivada por la entusiasta participación de varias celebridades, empezando por los Beatles en la década de 1960. El objetivo de esta técnica, que consistía en aquietar la mente y repetir un mantra durante una sesión de meditación de 20 minutos, 2 veces al día, era alcanzar la iluminación espiritual. Pero la práctica le llamó la atención al cardiólogo de Harvard, Herbert Benson, al ver que podía ayudar a reducir el estrés y los factores de riesgo cardiovascular. Desmitificando el proceso, Benson creó una técnica similar a la que llamó respuesta de relajación, descrita en el libro que escribió en 1975 bajo el mismo título. Benson descubrió que cuando la gente cambiaba sus hábitos mentales, podía desactivar la respuesta de estrés y entonces les bajaba la tensión arterial, se les normalizaba el ritmo cardíaco y entraban en un profundo estado de relajación. Aunque la meditación consistiera en mantener una actitud neutral, en ella también se recalcaba los beneficiosos efectos de cultivar una actitud y emociones más positivas. En 1952, el expastor evangelista Norman Vincent Peale allanó el camino de la conexión mente-cuerpo al publicar El poder del pensamiento positivo, un libro que popularizó la idea de que aquello que pensamos produce en nuestra vida efectos reales, tanto en el sentido positivo como negativo. Esta idea llamó la atención de la comunidad médica en 1976, cuando Norman Cousins, analista político y editor de una revista, publicó un artículo en el The New England Journal of Medicine sobre cómo había usado la risa para revertir una enfermedad que podía haber sido mortal. Cousins también contó su historia en el libro que se convirtió en superventas Anatomía de una enfermedad, publicado al cabo de varios años. El médico de Cousins le había diagnosticado espondilitis anquilosante, una enfermedad degenerativa, una forma de artritis que causa la descomposición del colágeno, las proteínas fibrosas que mantienen unidas las células del cuerpo, y le había dado una posibilidad entre 500 de curarse. Cousins sufría de un tremendo dolor y le costaba tanto mover los miembros que apenas se podía girar de la cama. Le aparecieron nódulos granulados bajo la piel y en su peor época las mandíbulas se le estuvieron a punto de trabar. Convencido de que su persistente estado emocional negativo había contribuido a su enfermedad, decidió que también era posible que un estado emocional más positivo revirtiera los daños. Mientras seguía visitando a su médico, Cousins empezó un régimen de dosis masivas de vitamina C y de películas de los hermanos Marx, así como otras películas de humor y programas cómicos. Descubrió que 10 minutos de reír a mandíbula batiente le permitían dormir 2 horas sin sentir dolor. Al final consiguió recuperarse del todo. Cousins se curó simplemente a base de destornillarse de risa. ¿Cómo fue esto posible? Aunque los científicos de aquella época no podían entender o explicar semejante recuperación milagrosa, las investigaciones nos muestran en la actualidad que lo más probable es que se debiera a procesos epigenéticos. El cambio de actitud de Cousins le cambió la química del cuerpo y esta a su vez alteró su estado interno, permitiéndole programar nuevos genes de nuevas formas. Simplemente resilenció o desactivó los genes que causaban su enfermedad y reactivó o activó
los responsables de su recuperación. En los siguientes capítulos hablaré con más detalles sobre la activación y la desactivación de los genes. Muchos años más tarde, una investigación llevada a cabo por Keiko Hayashi de la Universidad de Tsukuba en Japón reveló lo mismo. En el estudio de Hayashi, los pacientes diabéticos que miraron durante una hora un programa cómico reactivaron un total de 39 genes, 14 de los cuales estaban relacionados con la actividad de las células asesinas naturales. Si bien ninguno de esos genes participó directamente en la regulación de la glucosa en la sangre, los niveles de glucosa de los pacientes mejoraron más después de ver el programa cómico que de asistir otro día a una conferencia sobre cómo llevar una vida saludable y la diabetes. Los investigadores concluyeron que las risas habían influido en muchos genes implicados en la respuesta inmunológica, lo cual a su vez contribuyó a controlar mejor la glucosa en la sangre. Las emociones positivas producidas por el cerebro de los pacientes fomentaron las variaciones genéticas que activaron a su vez las células asesinas naturales y mejoraron también de algún modo su respuesta a la glucosa, probablemente además de crear muchos otros efectos beneficiosos. Como Cousins dijo sobre los placebos en 1979, el proceso no funciona por ningún efecto mágico de las pastillas, sino porque el cuerpo humano es el mejor boticario y porque las mejores medicinas las receta el propio cuerpo. Inspirándose en la experiencia de Cousins y en la medicina alternativa y la de mente-cuerpo, que en aquella época estaba en pleno desarrollo, el cirujano de la Universidad de Yale, Bernie Siegel, empezó a estudiar por qué algunos de sus pacientes con cáncer con pocas probabilidades de superarlo sobrevivían y en cambio otros con mejores probabilidades se morían. A raíz de sus investigaciones, Siegel definió a los sobrevivientes de cáncer sobre todo como aquellos que mantenían un espíritu optimista y luchador, y concluyó que no había enfermedades incurables, sino solo pacientes incurables. Siegel también empezó a escribir sobre la esperanza como una poderosa fuerza curativa y sobre el amor incondicional, como la farmacia natural de los elixires que proporciona, como el reestimulante más poderoso del sistema inmunitario. Fin de la sección número 3, capítulo 2.